¿Qué tal? Una vez más estamos aquí compartiendo un poco de la palabra. Me encontré a un hermano que me hizo una pregunta que se refería acerca de las tradiciones, específicamente al libro del Evangelio de Mateo, capítulo 15, en su versículo 2, en donde hacía referencia de que le hacen una pregunta al Señor Jesús. Le dicen: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y me decía, ¿qué era todo esto? Ahora lo tenemos que llevar a cabo. Es pecado comer y no lavarse las manos. Bueno, recordemos primero que los 4 evangelios no están en la gracia, sino en la ley. Aplicar los evangelios en la gracia es un tremendo error. Jesús estaba cumpliendo la ley, no estaba en gracia, no estaba el Espíritu Santo aquí. La gracia empieza en el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Bajo esa premisa, vamos a hablar un poco de esto. ¿Qué era? ¿A qué se refería la tradición de los ancianos? Bueno, esto era más o menos como un cuerpo de leyes extra bíblicas, fuera de la palabra, que según esto habían existido solo en forma oral, se pasaban de boca en boca, y únicamente desde la cautividad de Babilonia existían. Luego fue llevada al papel en algo que se le llamaba la Mishnah, y esto ocurre más o menos a finales del siglo II antes de Cristo. Entonces, la ley de Moisés no contenía ninguna prescripción con respecto a lavarse las manos antes de comer, excepto para los sacerdotes, que debían lavarse antes de ingerir las ofrendas sagradas. Usted eso lo va a ver en Levítico 22. Los líderes religiosos judíos tenían 2 fuentes de autoridad en aquel tiempo: la ley escrita, que era la Torá, y la tradición oral, lo que se iba pasando de generación en generación, de boca en boca. Y estas ambas eran importantes y autorizadas para ellos. Se trataba de una serie de mandamientos rabínicos que constituían la llamada ley oral. Esta circulaba de generación en generación, de boca en boca. Los ancianos en el pasaje bíblico no son los gobernantes vivientes del pueblo, sino los portadores pasados de la autoridad religiosa. Entre más remotos, más venerables, según el judaísmo, no según la palabra. ¿Los discípulos estaban comiendo pan con las manos sucias o se trataba de cumplir con un rito? ¿Qué era esto? Este pasaje no refleja que los discípulos tenían las manos sucias o con tierra. El texto indica que tenían las manos inmundas o ceremonialmente impuras. Eso es lo que estaba diciendo. El asunto en cuestión no tenía nada que ver con una buena higiene. Sin duda es bueno lavarse las manos antes de comer, pero los líderes religiosos se referían a un lavamiento ceremonial de limpieza o purificación, en el sentido de hacer las manos aptas ante Dios para comer. Y esto iba acompañado de una oración prediseñada por ellos. Este rito o ceremonia era una costumbre popular originada de un mandato rabínico, pero no se encontraba en la Torá, o sea, en la ley escrita. Muchos rabinos tomaron esta tradición demasiado en serio. Un rabino judío llamado Joseph dijo: al no lavarme las manos,
antes de comer pecó tanto como a que está con una prostituta. Comer sin lavarse las manos hacía impuros los alimentos y constituía un pecado, según ellos. Pues, la forma que ellos tenían es que ponían las manos con las palmas hacia arriba, se echaban agua, con un puño se tañaban y así, hasta que la mugre se caía, según ellos. Los eruditos en el tema dicen que un judío realmente estricto hacía todo este ritual no solo antes de una comida, sino también en cada plato que se servía. Todas las tradiciones, queridos, no son malas, algunas sí, pero nunca deben colocarse en pie o iguales con lo que Dios nos enseña y manda en las Escrituras. Muchas veces somos acusados y condenados por quebrantar una tradición eclesiástica o religiosa, la cual es totalmente incorrecta y también es muy nocivo para la salud de la iglesia, que muchos han acuñado, han querido utilizar el descalificar a tal cual hermano por no hacer cosas que no son bíblicas, o que por una malinterpretación escritural, por no hacer una exégesis correcta, por no estudiar el tema, acusan, atacan, señalan al hermano. Por esto, por lo otro, por el velo, porque ve tele, porque va al cine, porque se divierte, porque hace cosas que hace el mundo. El mundo toma coca y nosotros lo hacemos. Y es malo y es nocivo para la salud y la mayoría lo tomamos. Pero como eso no entra dentro de su prohibición religiosa, eso no lo critica. Aprendamos a ser más cautelosos y a poner el amor al prójimo, el amor a Dios antes que cualquier cosa. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Sigamos aprendiendo. Gracia y paz.